Hoy vamos a echar un vistazo a uno de los SCP más extraños bajo la custodia de la Fundación. La Fundación tiene muchas anomalías extrañas y francamente tontas, como hemos cubierto extensamente en el pasado. Muchas de ellas son objetos que no te imaginas que necesitan estar bajo una fuerte contención, pero estarías equivocado. Incluso los objetos domésticos inocuos con una anomalía inofensiva, aunque molesta, puede representar un peligro inmenso para la normalidad y la vida humana. Así que hoy vamos a echar un vistazo a SCP-2966, al que los científicos se refieren con cariño y nerviosismo durante sus descansos y en la máquina de refrescos con un apodo extraño: el pH infinito. pH, por supuesto, se refiere exactamente a lo que estás pensando: papel higiénico. Basándote en ese apodo, probablemente ya tengas una idea bastante clara de qué es esta anomalía. Pero te sorprenderías. El hecho de que algo sea predecible no significa que sea inofensivo o fácil de contener. SCP-2966 está contenido en el puesto de avanzada 117, una pequeña instalación pequeña y aislada muy lejos en las tundras heladas del norte de Canadá, muy lejos de cualquier otro asentamiento o sitio de la Fundación. Se mantiene tan lejos porque cualquier otro objeto SCP que entre en contacto con SCP-2966 es increíblemente peligroso y está prohibido bajo cualquier circunstancia. También se mantiene lejos de las ciudades o pueblos por otra razón. Bajo tierra, el puesto de avanzada 117 alberga un reactor nuclear de torio experimental. Los reactores de torio son reactores nucleares altamente eficientes, pero solo existen unos pocos en todo el mundo para que los científicos realicen investigaciones. ¿Qué hace uno debajo de una instalación diminuta y apartada en la tundra canadiense? Bueno, todos los reactores nucleares producen mucho calor y energía, ya que están diseñados para ello. Este reactor está justo al lado de la cámara de contención en la que SCP-2966 está encerrado, bombeando calor a la cámara a temperaturas increíblemente altas. SCP-2966 solo se puede extraer para experimentación, estudio o limpieza cuando se ha bombeado suficiente calor a la cámara para reducir en gran medida la cantidad de materia que hay. Pero la Fundación SCP está en el negocio de contener anomalías, no de destruirlas como la Coalición Oculta Global. ¿Por qué estarían utilizando la energía nuclear para degradar lenta y constantemente lo que parece ser una anomalía bastante inocua? Bueno, claramente no es del todo inocuo. El personal del puesto de avanzada 117 es tan básico como la propia instalación. Solo un personal mínimo de 16 personas, lo suficiente para mantener la instalación y su reactor en funcionamiento sin riesgo de bajas. 3 ingenieros nucleares capacitados en el mantenimiento de reactores nucleares y 4 investigadores de la Fundación para monitorear el reactor y la cámara de contención de SCP-2966. Junto con eso hay 8 soldados entrenados de los destacamentos móviles de la Fundación para proteger la instalación y su perímetro a 25 kilómetros del puesto de avanzada. Pero esos son solo 15 personas. ¿Quién es el 16º? Bueno, como es de esperar, es un sujeto de clase D para ser utilizado para la experimentación directa con la anomalía. Teniendo en cuenta que la mayoría de los sitios SCP tienen un personal de cientos o incluso miles, 16 parece notablemente poco. Pero la Fundación aprendió la lección de eventos pasados de brechas de contención que involucraron a SCP-2966. Sin embargo, el clase D en el traje naranja tiene un trabajo extremadamente importante. Cada 8 horas, 3 veces al día, el clase D debe usar a SCP-2966. Dado lo que sabemos que es la anomalía, puedes imaginar lo que eso implica. Pero cada vez que se usa, hay que quitarle al menos 10 hojas de papel higiénico y, bueno, usarlas. Ese uso está fuertemente monitoreado por el equipo de investigación y algunos de los soldados del destacamento móvil, y la comunicación por radio se mantiene durante todo el evento. El equipo de investigación asesora al clase D sobre si acelerar o ralentizar la velocidad a la que arranca el papel de SCP-2966. También hay otros equipos, una amplia gama de sensores y escalas para medir la masa y la densidad de SCP-2966, y los datos se retroalimentan a los investigadores y a los sistemas del reactor nuclear. No hace falta decir que todo esto es extremadamente extraño. ¿Qué podría hacer una tirada de papel higiénico, por infinita que sea, para justificar un equipo de investigación dedicado y un reactor nuclear, sin mencionar los experimentos de uso regular y el monitoreo constante de sus puntos de datos? Sea lo que sea, es peligroso. La Fundación actualmente está construyendo una pista de aviones a reacción en las afueras del puesto de avanzada 117, para que el personal pueda evacuar en caso de que algo se vuelva crítico, no el reactor nuclear, sino SCP-2966. Claramente, sea lo que sea que pueda hacer, es más preocupante que un reactor nuclear que se derrite. Ya tenemos muchas preguntas, así que veamos si podemos averiguar qué hace exactamente SCP-2966.
Sin embargo, nuestras predicciones a partir del nombre fueron completamente precisas. SCP-2966 es un rollo de papel higiénico de marca anómala. Por razones de seguridad no podemos decirte la marca, pero podemos decirte que es muy posible que SCP-2966 tenga un primo lejano en tu propio baño. Lo primero extraño de SCP-2966 es su peso. Pesa al menos varios kilogramos, aunque su peso suele cambiar y se le dice al personal de la fundación que no intente reducirlo, no después del incidente. De todos modos, se mantiene en torno a los 5 kilogramos y medio. Notarás que es mucho más pesado de lo que esperarías que fuera un rollo de papel higiénico, dado que está hecho de, bueno, papel. Su peso no es lo único inusual, también es un papel higiénico muy bueno, anormalmente bueno incluso. No entraremos en detalles porque no creo que nadie quiera dar los detalles sobre eso, pero digamos, ¿el mejor papel higiénico que hayas usado? SCP-2966 es más suave, más fuerte, mejor en todos los sentidos. Pero una vez que se arranca una hoja del rollo de SCP-2966, ya no es anómala y se puede usar y desechar normalmente. SCP-2966 en sí mismo está adherido a la pared dentro de una carcasa de metal, del tipo que verías en un baño público, sin forma de quitarlo o reemplazarlo. No es que necesite ser reemplazado. Los rayos X y los ultrasonidos de la carcasa de metal no son concluyentes, pero la Fundación no quiere cortarla con sierras porque, bueno, ya verás. Sin mencionar el hecho de que la carcasa de metal es la forma principal en que el calor del reactor se canaliza hacia SCP-2966, y jugar con energía nuclear es un poco arriesgado. Pero, ¿qué tiene realmente de anómalo SCP-2966? Bueno, es un rollo infinito de papel higiénico. Pero eso ya lo sabíamos. Desde que se contuvo a SCP-2966 se han extraído al menos 10 kilómetros de papel higiénico, más de 6 millas. El equipo de investigación no ha visto ninguna evidencia de que absorba masa o produzca papel higiénico nuevo, y las pruebas han revelado que no está sacando el papel de una dimensión o realidad alternativa. A pesar de todas las pruebas, los investigadores están desconcertados por la forma exacta en que SCP-2966 sigue produciendo el papel higiénico que produce. Pero incluso si no entienden cómo sucede, han adquirido una comprensión bastante buena de cuáles son los resultados, y los resultados son mucho menos divertidos de lo que piensas. Verás, SCP-2966 todavía obedece la primera ley de la termodinámica. La materia y la energía no se pueden crear ni destruir, solo cambiar de forma. Así que SCP-2966 en realidad no crea papel higiénico, sino que absorbe energía de su entorno y luego transforma esa energía en materia, más específicamente en papel higiénico. Cómo exactamente absorbe la energía no está claro para la Fundación, pero han hecho los cálculos. Una hoja de SCP-2966 pesa aproximadamente 3 gramos, lo que significa que se necesitan aproximadamente 2,04 por 10 a la 16ª potencia de joules de energía, o aproximadamente 65 toneladas de TNT para producir una hoja de SCP-2966. A partir de ahí pudieron extrapolar que SCP-2966 contiene al menos varios miles de hojas dentro del rollo, una cantidad extremadamente grande de poder explosivo. Todo contenido en un rollo de papel higiénico. ¿Ahora entiendes por qué SCP-2966 es tan peligroso? No solo es un rollo de papel higiénico. En las manos equivocadas podría ser uno de los explosivos más poderosos jamás detonados, fácilmente capaz de aniquilar a medio país. Pero si crees que ahí es donde realmente radica el peligro de SCP-2966, piénsalo de nuevo. Quitar las hojas de SCP-2966 es inofensivo, hasta que quitas 10 de ellas a la vez. Luego comenzará a absorber la energía a su alrededor aproximadamente a la misma velocidad que se quitan las hojas. Está tratando de ganar energía para reconstruirse y obtendrá la energía de cualquier cosa. Por lo general se presentará en forma de energía térmica, pero absorberá cualquier cosa, incluso el sonido. Pero cuando no hay una fuente de energía activa, SCP-2966 se vuelve peligroso. Comienza a absorber energía del calor ambiental que lo rodea, y dada la gran cantidad de energía la absorbe rápidamente. En solo unos minutos puede llevar la temperatura de la habitación al cero absoluto, deteniendo por completo toda actividad molecular. Esto sucedió 2 veces cuando se cortó la energía en el puesto de avanzada 117. En ambas ocasiones las bajas fueron altas. El personal de investigación se sacrificó para correr hacia la cámara de SCP-2966 y comenzar a arrancar las hojas, bajando la temperatura. Todos murieron de hipotermia, pero salvaron todo el sitio y evitaron que SCP-2966 se volviera crítico. Verás, cuando SCP-2966 no se usa por un tiempo comienza a decaer. La materia que se gana en forma de papel higiénico se reduce a energía pura, radiación.
Afortunadamente no es radiación ionizante, del tipo que encontrarías en una bomba nuclear. Es simple calor y radiación alfa, en su mayoría inofensivos si estás bien equipado. Después de extensas pruebas y más que un poco de ensayo y error, los investigadores descubrieron la distancia perfecta entre usar SCP-2966 después de dejar que absorba energía y dejar que se descomponga en radiación. 8 horas. Es por eso que el clase D tiene que usar SCP-2966 cada 8 horas, porque si pasa más tiempo, algo muy malo sucede. SCP-2966 descompone la materia y la energía exponencialmente, y se vuelve más y más rápido cuanto más tiempo permanece inactivo. En un día, SCP-2966 se vuelve crítico, momento en que la tasa de radiación de energía se vuelve tan alta que comienza a acercarse rápidamente al infinito. Suena como un montón de física complicada, ¿verdad? Así que vamos a reducirlo a términos que todos entendamos. Cuando la tasa de decaimiento de la energía se vuelve infinita, lo que sucede es que toda la masa de SCP-2966 se convierte en energía en un solo momento. Toda esa reserva de energía se libera en una explosión gigantesca y titánica. ¿Recuerdas que mencionamos que SCP-2966 podría usarse como bomba? Sí, esta es la explosión de la bomba. La explosión daría como resultado al menos 1000 megatones de TNT. A modo de comparación, la bomba SAR, la madre de todas las bombas soviéticas, tenía un rendimiento de unos 50 megatones. No hace falta decir que SCP-2966 en estado crítico y explotando muy probablemente sería un evento del juicio final de clase XK. Además de volar la mitad de Canadá, provocaría incendios forestales, tsunamis y fácilmente cubriría el cielo con cenizas de hollín ahogando la vida vegetal. Y eso es todo aparte de las bajas humanas masivas. Hace tiempo que la Fundación se dio cuenta de que aunque el puesto de avanzada 117 está alejado, la activación de SCP-2966 sería mucho más de lo que incluso ellos podrían manejar. Por lo tanto, los procedimientos de contención en vigor mantienen a SCP-2966 justo en el punto ideal para que no necesite absorber la energía de las personas, pero asegurarse de que no obtenga suficiente energía para que decida que hoy es un gran día para extinguir la vida humana tal como la conocemos. Cuando SCP-2966 estaba siendo utilizado por el clase D, notaron algo un poco extraño. Los clase D desde el baño en sus radios informaron que la temperatura ambiente de la cámara de contención parecía descender un poco. Los investigadores aún no están muy seguros de lo que significa, pero el clase D también informó que el papel extraído de SCP-2966 es excepcionalmente cómodo, fuerte y efectivo como papel higiénico. Un puñado de investigadores presentó una propuesta: quitar hojas de papel higiénico de SCP-2966 y volver a enrollarlas para enviarlas a otras instalaciones de la Fundación. Pero debido al riesgo y la posibilidad de crear accidentalmente otro SCP-2966, el Consejo lo negó de plano. Así que ahora tenemos una mejor comprensión de qué diablos es SCP-2966 y cómo un pequeño rollo de papel higiénico podría representar una amenaza tan masiva y abrumadora no solo para la Fundación, sino para toda la humanidad. Y por qué los procedimientos de contención son tan extensos y pensados como lo son. Los equipos de investigación en el puesto de avanzada 117 están trabajando arduamente para realizar investigaciones adicionales sobre SCP-2966, pero aún quedan grandes preguntas. La más importante: cómo se creó esta cosa, quién la creó y cómo la Fundación se apoderó de él y aprendió lo que podía hacer sin detonarlo accidentalmente. Bueno, SCP-2966 fue descubierto después de que satélites meteorológicos notaron que la temperatura bajaba en una pequeña parte de la espesura canadiense. La Fundación, al estar conectada a la red de información global, también notó y se dio cuenta de que la caída de temperatura era anómala. Los agentes en el área confirmaron que algo extraño estaba pasando, y el destacamento móvil Z-19, los coheteros, encontraron una pequeña instalación de investigación llamada Pine Range Research en el bosque. Pero esa no era la parte extraña. La parte extraña era cómo estaba completamente congelada durante 1 kilómetro cuadrado completo, a pesar de ser un cálido día de verano. El destacamento midió la temperatura, luego volvió a verificar 3 veces más para asegurarse de que no se habían vuelto locos. La temperatura era de menos 108 grados centígrados. A modo de comparación, la temperatura más fría jamás registrada en la Tierra fue de menos 90 grados centígrados. El equipo de investigación ahora puede decir que la única razón por la que no todo estaba en el cero absoluto fue porque la brecha ocurrió hace horas y el sol tuvo tiempo de calentar todo un poco. El destacamento móvil irrumpió en el edificio y encontró una escena de devastación. Todas las personas en el edificio habían muerto por hipotermia y exposición.
A medida que avanzaban se encontraron con una sala de conferencias, con un investigador dando una conferencia a otros sosteniendo a SCP-2966. Debido a que SCP-2966 había congelado todo por completo, todos los componentes electrónicos del edificio estaban dañados y la Fundación no pudo obtener ningún dato útil. Pero el destacamento descubrió un diario escrito a mano por el investigador en una de las oficinas y pudo recuperar pequeñas secciones de texto después de descongelarlo. El diario era solo un pequeño diario de notas de investigación y acontecimientos diarios del investigador. Detallaba cómo Pine Range Research Company había logrado un gran avance en la tecnología de papel higiénico. Su nueva fórmula de papel higiénico altamente efectiva era de alguna manera infinita. La compañía había estado experimentando con anomalías, planearon monetizar el producto e incluso expandirse a otros productos de papel. Pero unas semanas más tarde el investigador detalló cómo el proyecto se había topado con lo que llamó un contratiempo menor. No fueron capaces de producir fibras de celulosa que compongan el papel lo suficientemente rápido como para hacer que el rollo sea realmente infinito. Eventualmente se agotaría antes de reabastecerse, pero tenía una solución en mente, aunque era rara y costosa, usando un isótopo reducido a la mitad del elemento hafnio, conocido como cuarenio, aunque la Fundación no ha podido encontrar ninguna otra evidencia de tal elemento. El investigador admitió que era botánico, no físico ni químico, pero que era perfectamente capaz de comprender los trabajos de investigación escritos por sus colegas sobre el tema. Afirmó que hoy en día cualquier persona con un doctorado debería poder comprender el trabajo de los demás si lo escribieron con la suficiente claridad. Estaba empeñado en encontrar una manera de hacer que su proyecto funcionara, y funcionó. La siguiente entrada detallaba cómo se completó la carcasa metálica del papel higiénico. Se había añadido al rollo inicial de papel higiénico y pronto estaría completa la aleación de cuarnio para insertarla en algo llamado campo de contención hiperbárico. Todavía se encontraban con problemas por aquí y por allá, particularmente en el tema de la radiación que emitía constantemente, pero el investigador confiaba en que no obstaculizarían el resto del diseño. Desafortunadamente, debido al daño por congelamiento, el resto de esa entrada se volvió ilegible. Otra entrada que la Fundación pudo recuperar del diario estaba fechada el día antes de que se encontraran con la caída de temperatura en el interior de Canadá. El investigador escribió sobre cómo la energía requerida para la producción de radiación y a partir de ella el papel higiénico era más alta de lo que esperaba según sus cálculos, pero no estaba preocupado y planeó volver a hacer los cálculos de manera ligeramente diferente. No tenía tiempo de regresar para realizar pruebas y modelos más extensos, ya que la primera prueba del prototipo era mañana. Por lo que decía la entrada, estaba emocionado de que el mundo nunca más necesitaría papel higiénico. El resto de esa página estaba lleno de ecuaciones, solo algunas de las cuales la Fundación pudo descifrar, pero los matemáticos de la Fundación descubrieron lo que salió mal cuando resolvieron las ecuaciones por sí mismos. El investigador había cometido un error muy simple al principio al calcular E es igual a mc al cuadrado, lo que llevó a que todo su trabajo se desperdiciara y llegara a la conclusión de que la energía emitida no sería tan alta. Por supuesto, el investigador estaba trágica y fatalmente equivocado. Su deseo de salvar al mundo de la escasez de papel higiénico podría haber sido profético, dados los acontecimientos actuales, pero su falta de cuidado y paciencia lo llevaron a la muerte de él y de todos sus compañeros de trabajo y a la creación de SCP-2966. La Fundación intervino y suprimió el evento con una historia de cobertura de un tanque de nitrógeno líquido reventado y se distribuyeron amnésticos a los testigos locales. Dado que la Fundación no podía mover con seguridad a SCP-2966, optaron por convertir Pine Range Research en el puesto de avanzada 117 y contenerlo donde estaba. Pero la historia de SCP-2966 aún no ha terminado. ¿Recuerdas que mencioné que el personal de la Fundación no puede intentar reducir el peso de SCP-2966 después del incidente? Bueno, unos meses después de que SCP-2966 fuera contenido, se realizó un experimento para ver si la masa de SCP-2966 podía reducirse si lo bombeaban de energía mientras quitaban rápidamente hojas. Pero SCP-2966 inmediatamente se volvió crítico y explotó, aunque con un rendimiento mucho menor que si hubiera estado completamente energizado. El puesto de avanzada 117 fue completamente destruido y todo el personal murió, aunque ningún civil resultó herido. Pero en el cráter humeante, SCP-2966 fue recuperado ileso y significativamente más ligero. Aunque la Fundación reconstruyó el puesto de avanzada 117 y recontuvo a SCP-2966, han aprendido que simplemente dejar que explote por sí solo no es una solución. Este papel higiénico simplemente no se rinde. Ahora echa un vistazo a SCP-1984 Mano Muerta y SCP-186 para acabar con todas las guerras, para más anomalías explosivas de SCP explicado.